La China del siglo XXI es un enigma. Para el mundo occidental, su ascenso de ser una nación agrícola y empobrecida a la segunda economía más grande del planeta ha sido un fenómeno tan rápido que apenas podemos comprenderlo. Su poder militar crece a un ritmo alarmante, su dominio tecnológico se extiende por todo el globo, y su ambición por ser la fuerza dominante en el mundo no es un secreto. Esta búsqueda de poder, esta carrera por la supremacía, no tiene precedentes en la historia reciente. Y sin embargo, ¿qué pasaría si esta historia ya estuviera escrita? ¿Qué pasaría si la ascensión de esta superpotencia asiática, tan repentina y masiva, ya hubiera sido profetizada hace más de 2600 años? Para entender este enigma, debemos viajar al antiguo reino de Babilonia, a una época de imperios de piedra, reyes tiránicos y profetas exiliados. Ahí, un hombre llamado Daniel, sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor, tuvo visiones que lo sacudieron hasta la médula. Estas revelaciones no eran sueños comunes, eran mapas proféticos del futuro de la humanidad. Daniel vio el ascenso y la caída de imperios que aún no existían: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero sus visiones no se detuvieron allí. Vio un futuro tan lejano que ni siquiera él podía comprenderlo por completo. Habló de un clímax de naciones, de una confrontación final en los últimos días. Y en este escenario, las potencias del Este jugarían un papel fundamental. En el libro de Daniel, las profecías a menudo usan lenguaje simbólico, pero a veces son asombrosamente literales. Una de las visiones más impactantes habla de una gran batalla de naciones que se reunirán en un lugar específico del Medio Oriente, y los contendientes no son ambiguos. En el capítulo 11, Daniel describe una confrontación entre el rey del norte y el rey del sur, pero también menciona una fuerza que vendrá del este, un poder que los confrontará de una manera decisiva. La Biblia no es un libro de cuentos infantiles. Sus símbolos no son meras ilustraciones, sino códigos proféticos, mensajes que a menudo tienen un significado profundo y en muchos casos literal. Si el profeta Daniel pudo ver con asombrosa claridad los reinos de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ¿qué podríamos descifrar de la visión más enigmática del último libro de la Biblia, el Apocalipsis? En su capítulo 12, el Apocalipsis nos presenta a una criatura de inmenso poder y maldad, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La visión continúa, diciendo que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que este dragón escarlata es una representación de Satanás, la figura máxima del mal en las Escrituras. Él es el poder espiritual que se opone a Dios. Pero el simbolismo, como en todas las profecías bíblicas, tiene capas. Hemos visto que el Apocalipsis nos da símbolos, pero también números. Y uno de los números más asombrosos y aterradores de toda la profecía se encuentra en el capítulo 9 de Apocalipsis. Se nos dice que el 6º ángel derramará la copa de la ira, y en ese momento el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del oriente. Y entonces Juan, el profeta exiliado en la isla de Patmos, escucha algo que lo deja sin aliento. Escucha el número de los ejércitos de caballería que cabalgarán sobre la tierra: 200 millones de soldados. Piénsalo por un momento. 200 millones. Un ejército de 200 millones de hombres. A lo largo de toda la historia de la humanidad, en los imperios más grandes y en las guerras más masivas, el número de soldados jamás ha alcanzado esta cifra. Los ejércitos más grandes de la antigüedad, como los de Persia o los de Roma, contaban sus soldados por decenas de miles, o a lo sumo, por unos pocos cientos de miles. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
Los ejércitos se contaban por millones, pero nunca en ningún punto de la historia la suma total de soldados de todos los ejércitos del mundo ha llegado a este número profetizado. Durante siglos, los estudiosos se preguntaron cómo podría ser posible que una nación o un grupo de naciones pudiera reunir a un ejército de este tamaño. La profecía parecía tan improbable, tan fuera de la realidad, que muchos la descartaron como una metáfora. Pero hoy, en el siglo XXI, el número de 200 millones ya no es una fantasía. Es una realidad demográfica. Y solo hay una nación en el mundo que tiene la capacidad de movilizar a un ejército de este tamaño. Solo hay una nación con la población suficiente para que un ejército de 200 millones sea plausible. Esa nación es China. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, China tiene los recursos humanos para cumplir esta profecía como ninguna otra nación en la historia. Su ejército, el Ejército Popular de Liberación, ya es el más grande del mundo en términos de personal activo. Y su sistema de reservas, su vasta población y la disciplina de su ideología política hacen que la idea de movilizar a un ejército tan masivo sea, por primera vez en la historia, una posibilidad real. Todos los hilos de la profecía, sin importar cuán dispersos parezcan, convergen en un único punto, un lugar pequeño y sagrado que, según la Biblia, será el centro del escenario final. Ese lugar es Israel. Los profetas no se equivocaron al llamarla el ombligo del mundo, pues todas las potencias, todas las ambiciones y todos los ejércitos, al final de los tiempos, marcharán hacia su tierra. El libro de Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, nos da uno de los mapas proféticos más detallados de la Biblia. Nos habla de una invasión masiva de Israel en los últimos días. Un gran líder llamado Gog, de la tierra de Magog, liderará una coalición de naciones para invadir a Israel, a quien describe como un pueblo que vive confiadamente, sin muros. La profecía nombra a los aliados de Gog: Persia, que hoy es Irán, Cus, Sudán, Fut, Libia y otras naciones del norte. Este grupo de naciones, dice la profecía, vendrá sobre Israel como una nube que cubrirá la tierra, con el objetivo de saquear y tomar un gran botín. Lo que hace a esta profecía tan asombrosa es que por primera vez en la historia moderna vemos a estas naciones que estaban dormidas por siglos, formando alianzas que se ajustan. Hemos viajado a través de siglos de historia, de reinos que se levantaron y cayeron, de profecías que parecían imposibles y de eventos modernos que las hacen no solo posibles, sino inminentes. Hemos visto cómo la ascensión de una superpotencia del este, con su símbolo del dragón rojo, su vasta población y su ambiciosa estrategia global, parece estar preparando el escenario para una confrontación final en el Medio Oriente. Hemos visto cómo un río milenario se está secando, no por casualidad, sino por la mano del hombre, cumpliendo una profecía que nos habla de un ejército de 200 millones de soldados. Y hemos visto cómo las naciones que la Biblia nombró como enemigas de Israel hoy están forjando alianzas que las colocan en la posición profética exacta. El libro de Ezequiel es claro en lo que sucederá después. En el momento en que las naciones de Gog de Persia y de sus aliados pongan un pie en la tierra de Israel con la intención de saquearla y destruirla, Dios intervendrá de una manera que dejará al mundo sin aliento. La profecía no habla de una guerra convencional, habla de un juicio divino. Se nos dice que Dios derramará lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre los ejércitos invasores. Habla de que los soldados se volverán unos contra otros, de que sus armas se volverán inútiles y de que su poder será quebrado.
Dios mismo dice que esto lo hará para que sepan. La Biblia no es un libro de cuentos infantiles. Sus símbolos no son meras ilustraciones, sino códigos proféticos, mensajes que a menudo tienen un significado profundo y en muchos casos literal. Si el profeta Daniel pudo ver con asombrosa claridad los reinos de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ¿qué podríamos descifrar de la visión más enigmática del último libro de la Biblia, el Apocalipsis? En su capítulo 12, el Apocalipsis nos presenta a una criatura de inmenso poder y maldad, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La visión continúa, diciendo que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que este dragón escarlata es una representación de Satanás, la figura máxima del mal en las Escrituras. Él es el poder espiritual que se opone a Dios. Pero el simbolismo, como en todas las profecías bíblicas, tiene capas. Y una de esas capas, para muchos, es una potencia mundial que se levantaría en los últimos días. En el mundo, ninguna cultura ha adoptado al dragón como su símbolo nacional y cultural más prominente que China. El dragón en la cultura china es una figura de poder, de fuerza, de buena fortuna, y es un emblema de dominio y de la autoridad imperial. Este dragón es un símbolo de orgullo y de respeto. Pero en el contexto bíblico, el dragón es un emblema de maldad, de rebelión y de oposición directa a Dios. El color, escarlata o rojo, también tiene una resonancia que es difícil ignorar, pues es el color central de la bandera y la ideología de la China moderna. Es una simple coincidencia que el símbolo cultural de una nación que se está levantando como una superpotencia mundial sea también el símbolo central del mal en la profecía final de la Biblia. La profecía no solo nos da un símbolo, sino también una función para este dragón. Representa un poder que no solo tendrá influencia militar, sino una influencia global tan grande que arrastrará a muchas estrellas, que en la Biblia simbolizan líderes y naciones, a la rebelión contra Dios. La iniciativa de la Franja y la Ruta, sus alianzas estratégicas con países de todo el mundo y su dominio económico le dan a China un alcance global que pocos imperios en la historia han tenido. Se está creando una red de poder que, desde el este, está unificando continentes y que, en un futuro cercano, podría estar en posición de controlar el destino de las naciones. Esta influencia no es solo para el comercio. Como el profeta Daniel vio, todos los reinos y todas las naciones, en el momento correcto, se dirigirán hacia un único punto de confrontación. Y el camino que el dragón chino está construyendo hoy podría ser el mismo camino profético que llevará a un ejército gigantesco al centro de la tierra. Un camino que se cruza con otra profecía asombrosa en el libro del Apocalipsis, una que habla de un ejército tan grande que su número es casi inconcebible. Y, de nuevo, la única nación del mundo que parece tener la capacidad de movilizar a tal ejército es una nación del este. Hemos visto que el Apocalipsis nos da símbolos, pero también números. Y uno de los números más asombrosos y aterradores de toda la profecía se encuentra en el capítulo 9 de Apocalipsis. Se nos dice que el sexto ángel derramará la copa de la ira, y en ese momento el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del oriente. Y entonces Juan, el profeta exiliado en la isla de Patmos, escucha algo que lo deja sin aliento. Escucha el número de los ejércitos de caballería que cabalgarán sobre la tierra. 200 millones de soldados. Piénsalo por un momento. 200 millones. Un ejército de 200 millones de hombres.
A lo largo de toda la historia de la humanidad, en los imperios más grandes y en las guerras más masivas, el número de soldados jamás ha alcanzado esta cifra. Los ejércitos más grandes de la antigüedad, como los de Persia o los de Roma, contaban sus soldados por decenas de miles, o a lo sumo, por unos pocos cientos de miles. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos se contaban por millones, pero nunca en ningún punto de la historia la suma total de soldados de todos los ejércitos del mundo ha llegado a este número profetizado. Durante siglos, los estudiosos se preguntaron cómo podría ser posible que una nación o un grupo de naciones pudiera reunir a un ejército de este tamaño. La profecía parecía tan improbable, tan fuera de la realidad, que muchos la descartaron como una metáfora. Pero hoy, en el siglo XXI, el número de 200 millones ya no es una fantasía. Es una realidad demográfica. Y solo hay una nación en el mundo que tiene la capacidad de movilizar a un ejército de este tamaño. Solo hay una nación con la población suficiente para que un ejército de 200 millones sea plausible. Esa nación es China. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, China tiene los recursos humanos para cumplir esta profecía como ninguna otra nación en la historia. Su ejército, el Ejército Popular de Liberación, ya es el más grande del mundo en términos de personal activo. Y su sistema de reservas, su vasta población y la disciplina de su ideología política hacen que la idea de movilizar a un ejército tan masivo sea, por primera vez en la historia, una posibilidad real. El dragón rojo de la profecía no solo es un símbolo de una nación, es una señal de una fuerza demográfica que será usada para un propósito final. Pero la profecía no se detiene en el número. Hay otro detalle crucial que nos da un mapa de cómo este ejército llegará a su destino. La Biblia dice que el río Éufrates se secará para que el camino de estos reyes del oriente sea preparado. El río Éufrates es uno de los ríos más largos y caudalosos de Asia, fluyendo desde Turquía, a través de Siria e Irak, hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Durante milenios, este río ha sido una barrera geográfica natural, una frontera infranqueable para los grandes ejércitos que intentaban cruzar de este a oeste. Y para que un ejército de 200 millones de hombres pudiera marchar hacia el Medio Oriente, el río tendría que dejar de ser un obstáculo. Y aquí, la profecía de la Biblia vuelve a alinearse de manera escalofriante con los eventos de hoy. En los últimos años, el río Éufrates ha estado experimentando una sequía histórica, pero no es una sequía natural, es el resultado de la construcción de presas masivas en Turquía, en la parte superior del río. El proyecto de Anatolia del Sudeste, una serie de 22 presas y 19 centrales hidroeléctricas, ha reducido el flujo del río Éufrates a niveles alarmantemente bajos. Imágenes satelitales muestran el río Éufrates en su paso por Irak y Siria como una sombra de lo que fue. La sequía causada por estas represas no solo está provocando una crisis humanitaria, está literalmente secando un camino. La profecía no dice que una fuerza sobrenatural secará el río, dice que se secará. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Y mientras el río se vuelve un hilo de agua y el lecho se convierte en tierra firme, el camino se prepara para los reyes del oriente y para un ejército de una magnitud que nunca antes se había visto. Y esta marcha, esta confluencia de fuerzas, tiene un único destino final. Un lugar que es el centro de todas las profecías bíblicas, un lugar que está en el corazón de un conflicto que no terminará hasta el fin de los tiempos, la tierra de Israel. Todos los hilos de la profecía, sin importar cuán dispersos parezcan, convergen en un único punto,
un lugar pequeño y sagrado que, según la Biblia, será el centro del escenario final. Ese lugar es Israel. Los profetas no se equivocaron al llamarla el ombligo del mundo, pues todas las potencias, todas las ambiciones y todos los ejércitos, al final de los tiempos, marcharán hacia su tierra. El libro de Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, nos da uno de los mapas proféticos más detallados de la Biblia. Nos habla de una invasión masiva de Israel en los últimos días. Un gran líder llamado Gog, de la tierra de Magog, liderará una coalición de naciones para invadir a Israel, a quien describe como un pueblo que vive confiadamente, sin muros. La profecía nombra a los aliados de Gog: Persia, que hoy es Irán, Cus, Sudán, Fut, Libia y otras naciones del norte. Este grupo de naciones, dice la profecía, vendrá sobre Israel como una nube que cubrirá la tierra, con el objetivo de saquear y tomar un gran botín. Lo que hace a esta profecía tan asombrosa es que por primera vez en la historia moderna vemos a estas naciones que estaban dormidas por siglos, formando alianzas que se ajustan al pie de la letra a lo que Ezequiel escribió. Rusia, identificada por muchos estudiosos como la tierra de Magog, ha establecido una fuerte presencia militar en el Medio Oriente. Irán, Persia, es su aliado más cercano en la región, y los lazos militares y económicos entre ellos y otras naciones de la profecía, como Sudán y Libia, se están fortaleciendo. La coalición de Gog de la antigüedad hoy se está formando ante nuestros ojos. Pero, ¿qué papel juega el dragón chino en todo esto? Aunque China no se menciona explícitamente como el líder de la invasión de Ezequiel 38, es el actor más importante detrás del telón, el poder que desde el este está facilitando y financiando la agenda de estas naciones. La profecía de Apocalipsis de un ejército de 200 millones de hombres del este nos muestra que la contribución de China no será pequeña. Podría ser el gran aliado militar y económico que provea la logística, las armas y el poderío que permita a Gog de Magog llevar a cabo su invasión. Es el rey del Oriente que se asegura de que el camino esté listo. La invasión no es solo por odio. La profecía de Ezequiel es clara en que estas naciones buscan un botín. Israel, una nación pequeña pero poderosa, se ha convertido en una potencia en tecnología, en recursos naturales como el gas y en innovación agrícola. Su prosperidad, su tierra y sus avances se han convertido en un imán para las ambiciones de sus enemigos. El mundo se está alineando para un conflicto que, en su esencia, no es solo por territorio, sino por el control de los recursos y el dominio del centro del mundo profético. La profecía nos dice que en el momento en que estas naciones piensen que su invasión es imparable, Dios intervendrá de una manera tan poderosa que nadie podrá negarlo. Y es esa intervención la que nos lleva al clímax, a un juicio divino que no solo castigará a las naciones que se atrevieron a invadir a su pueblo, sino que también revelará su poder a todo el mundo. El final de la historia no será un final de destrucción, sino un final de revelación. El mundo entero sabrá que hay un Dios en Israel. Hemos viajado a través de siglos de historia, de reinos que se levantaron y cayeron, de profecías que parecían imposibles y de eventos modernos que las hacen no solo posibles, sino inminentes. Hemos visto cómo la ascensión de una superpotencia del este, con su símbolo del dragón rojo, su vasta población y su ambiciosa estrategia global, parece estar preparando el escenario para una confrontación final en el Medio Oriente. Hemos visto cómo un río milenario se está secando, no por casualidad, sino por la mano del hombre, cumpliendo una profecía que nos habla de un ejército de 200 millones de soldados. Y hemos visto
cómo las naciones que la Biblia nombró como enemigas de Israel hoy están forjando alianzas que las colocan en la posición profética exacta. El libro de Ezequiel es claro en lo que sucederá después. En el momento en que las naciones de Gog de Persia y de sus aliados pongan un pie en la tierra de Israel con la intención de saquearla y destruirla, Dios intervendrá de una manera que dejará al mundo sin aliento. La profecía no habla de una guerra convencional, habla de un juicio divino. Se nos dice que Dios derramará lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre los ejércitos invasores. Habla de que los soldados se volverán unos contra otros, de que sus armas se volverán inútiles y de que su poder será quebrado. Dios mismo dice que esto lo hará para que sepan las naciones que yo soy el Señor. El clímax de esta historia no es la victoria de un ejército sobre otro, es la revelación de la soberanía de Dios sobre todas las naciones del mundo. Durante siglos, las naciones han ignorado sus leyes, se han burlado de sus profetas y han puesto su confianza en la fuerza militar, en la economía y en el poder humano. El mundo ha vivido como si Dios no existiera, y su silencio ha sido interpretado como su ausencia. Pero en el momento más crucial de la historia, en el escenario del conflicto más grande de todos los tiempos, Él actuará. Y su acción será tan decisiva y tan poderosa que no habrá lugar para la duda. El juicio sobre estas naciones no es solo un castigo, es un acto de revelación para que el mundo sepa que hay un Dios en el cielo que tiene el control total de la historia humana. Pero la profecía no está destinada a asustar. El propósito de estas visiones no es que vivamos con temor, sino con entendimiento. La Biblia nos ha dado un mapa, no solo de los eventos que están por venir, sino de la naturaleza de Dios. Nos muestra que Él es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no abandona a su pueblo y un Dios que al final actuará para traer la justicia. El hecho de que las profecías sobre China, sobre el Éufrates y sobre las alianzas de naciones se estén cumpliendo en nuestro tiempo es una señal inequívoca de que estamos viviendo en los últimos días. Es un llamado de atención, una advertencia, y la pregunta final, la más importante de todas, no es si China o si los ejércitos del norte invadirán a Israel. La pregunta es: ¿cuál es tu posición? ¿Estás en un lugar que te da la seguridad de que, sin importar lo que ocurra en el escenario mundial, estás protegido por la mano de Dios? La profecía no está destinada a los gobiernos o a los ejércitos, está destinada a cada individuo. Es un recordatorio de que esta historia tiene un final, y que el clímax de la historia de las naciones es el preludio de un nuevo comienzo para aquellos que han puesto su fe en el Rey de Reyes. La marcha de los ejércitos, el secado de los ríos y las alianzas entre naciones son el escenario perfecto, y la última escena está a punto de comenzar.